Es un gusto encontrarnos nuevamente en un proceso de aprendizaje. En esta clase veremos un tema muy importante que es la investigación de mercados. Es importante que conozcamos primero cuál es la definición de investigación de mercados y vemos que esta es una herramienta fundamental para comprender mejor a los consumidores y establecer toma de decisiones estratégicas. Además, la investigación de mercados nos permite recopilar, analizar e interpretar información valiosa de cómo se mueve el mercado, la competencia y sobre todo cuáles son las necesidades de nuestros clientes. Además, decimos que la investigación de mercados es un proceso sistémico de recopilación, análisis e interpretación de información relevante sobre las tendencias del mercado, que tiene como objetivo principal identificar oportunidades, segmentar el mercado y evaluar los potenciales productos y servicios para tomar decisiones informadas que permitan el éxito de la empresa. Pero, ¿cuáles son las etapas de la investigación de mercado? Hemos identificado que existen 3 etapas cruciales para desarrollar una eficiente investigación y básicamente es identificar cuál es el problema. Es decir, es importante establecer cuáles son los objetivos, el análisis ya del alcance de la investigación en función de la problemática que identificamos. En segundo lugar, viene ya el diseño de la investigación, que es básicamente diseñar o determinar cuál es la metodología y las fuentes de información que vamos a utilizar a fin de generar esta investigación. Para, en tercer lugar, empezar ya con la recopilación de datos. Es importante en esta etapa entender que aquí vamos a obtener información a través de diferentes herramientas y estrategias de cómo se está moviendo el mercado, cuál es la percepción de nuestros clientes. Es importante que cuando nosotros hacemos el análisis de datos tengamos en cuenta cómo vamos a recopilar la información y para ello establecemos 2 fuentes, la recopilación de datos primarios y la recopilación de datos secundarios. ¿Qué es la recopilación de datos primarios? ¿Cuándo son primarios? Cuando nosotros tenemos un contacto directo y la información es directa de la persona entrevistada o encuestada. Entonces, al tener esta información, lo vamos a hacer a través de encuestas, que es básicamente una herramienta clave para establecer y obtener información directamente de los clientes de cuál es su comportamiento y de cómo desean ser satisfechas sus necesidades. Con la entrevista también es una fuente de información primaria y en la que establecemos un diálogo directo con la fuente de información. Es decir, nosotros aquí vamos a establecer a través de una conversación y de un diálogo qué es lo que necesita nuestro consumidor. Y a través de la observación nosotros podemos obtener información a través justamente del análisis y de la observación, como su nombre lo dice, de cómo se están moviendo y cuáles son los cambios que surgen a través de las necesidades de nuestros clientes. Hablamos de recopilación de datos secundarios cuando nosotros utilizamos información que ya está levantada, como por ejemplo pueden ser datos externos de otros estudios de mercado, de censos poblacionales que nos pueden servir de información base para tomar decisiones y también de políticas gubernamentales. Utilizamos también muchísimo cuando hablamos datos internos de la información propia de la empresa, es información por ejemplo de datos históricos que nos permiten ir haciendo un análisis de cuál ha sido el comportamiento de nuestra empresa, de nuestros productos, de nuestras ventas para una efectiva toma de decisiones. Y una tercera fuente es el análisis secundario, es cuando nosotros hacemos una interpretación de datos secundarios para obtener nuevas perspectivas y responder a ciertas preguntas específicas que nos permitan una efectiva toma de decisiones. Luego viene una etapa en la que nosotros, ya con la información levantada, es necesario que la analicemos y la interpretamos. Para ello nosotros utilizamos cierta organización que nos permita clasificar y estructurar la información para que sea más fácil su análisis. En el análisis vamos a determinar qué técnicas estadísticas vamos a emplear justamente para desarrollar este análisis de información de todo lo que se ha levantado a través de las fuentes primarias y secundarias, para llevarnos ya a una interpretación, es decir, dar un significado a todos los datos levantados y convertirlos de estos datos en información valiosa para la toma de decisiones.
Una vez que nosotros contamos ya con el análisis de la información de todos los datos levantados, es importante que elaboremos ya los informes y presentemos los resultados. La elaboración de informes básicamente es ya el punto final en el que nosotros resumimos y recopilamos todos los datos adquiridos, toda la información, el análisis, para llevarlos ya a un proceso de toma de decisiones. ¿Cómo podemos presentar nosotros estos informes? Los informes pueden ser informes escritos que nos permitan hacer documentos detallados en el que se presenten todos los hallazgos, conclusiones y recomendaciones de nuestro estudio de mercado. Es decir, en este documento vamos a establecer nosotros cuáles han sido nuestros principales hallazgos, cuál es el comportamiento del consumidor, del mercado, cómo se modifica de cierta forma las tendencias y sobre todo vamos a establecer conclusiones y recomendaciones con base obviamente en los hallazgos determinados en el estudio de mercado. Luego también podemos hacer una presentación en el que nosotros haremos explicaciones interactivas de los principales hallazgos que tengamos en el estudio de mercado y que estos van a estar básicamente dirigidas a la alta gerencia. ¿Por qué están dirigidos a la alta gerencia? Porque hay que recordar que los estudios de mercado son, como su nombre lo dice, estudios de mercado en el que nosotros identificamos cuál es el comportamiento, cuáles son los cambios, cuáles han sido nuestros hallazgos y estos los llevamos a conclusiones y recomendaciones. Nosotros como evaluadores, como investigadores de mercado, establecemos diferentes estrategias que pueden tomar las autoridades, pero la toma de decisiones en base a los informes y resultados es básicamente una actividad que lo hace la alta gerencia. Que es importante también que nosotros tanto en los informes escritos como en las presentaciones orales hagamos una presentación y una visualización de los datos encontrados. Es decir, vamos a llevar esta información a gráficos, a tablas dinámicas que faciliten mucho la comprensión y la comunicación de estos resultados para que sean entendidos de forma correcta y que estos nos lleven a una toma de decisiones efectiva. Es importante que tengamos en cuenta entonces las conclusiones y las recomendaciones, siendo estos los puntos importantes de un informe de estudio de mercado. Es importante que en las conclusiones se resuman los hallazgos más importantes y el impacto de las estrategias empresariales. Y en las recomendaciones obviamente se darán todas las propuestas para que la organización, para que la alta gerencia las pueda analizar. Estas propuestas tendrán que ser muy bien descritas en función de todos los hallazgos y en función de la nueva estrategia y del nuevo plan estratégico que deberá emprender la organización a fin de alcanzar el éxito.